El carcelero ve a dos personas inocentes, flageladas, golpeadas, que están alabando a un Dios que todo dice que los abandonó. Él ve a dos tipos alabando a un Dios que no tienen motivo para cantar porque no hay razón terrenal que lo justifique. Los golpearon, los desnudaron, los humillaron, están en el fondo de la celda y cantan. ¿A qué le cantan si están peor que antes? Y eso es lo que lo asombra. Eso es lo que asombra al inconverso. Al inconverso no le asombra el evangelio bulímico de prospera para que tu vecino vea que en tu prosperidad tienes a Dios. Porque a lo mejor el vecino te ve que te compraste un auto y dice, qué sé yo, será narco. Cara tiene, pinta de narco tiene. Un día te mudas de casa y dice que los vecinos vean, que los inconversos vean que prosperamos. Y no, dirá, se ganó la lotería. No es lo que le llama a los ateos la atención ver nuestra prosperidad. Al ateo no le sorprende si terminaste los estudios. A lo que le sorprende a él es que vives en el mismo mundo que él, o quizás peor, y por alguna razón él piensa, ¿qué poder hay en el cosmos? Que este tipo, que no tiene razón para estar feliz, no deja de cantar. Entrega al Señor, era en el año 75, entregamos nuestra vida al Señor en una iglesia pentecostal chiquita tirando a mediana. La música era horrible, las letras eran melodías de cuarta, era horrible, porque nadie afinaba una guitarra. Las letras eran temas traducidos del inglés que ni entendíamos lo que decía, pero los repetíamos. La predicación en el 80% de los casos era interminable, desconcertante. Firmábamos un pacto de membresía que no íbamos a beber alcohol, no íbamos a masticar chicle, las mujeres no se iban a depilar y no nos íbamos a juntar con ninguna que se depilara, por ejemplo. Y ustedes dirán, ¿y cómo hiciste para sobrevivir? Yo decía en el servicio pasado, de alguna manera ese era mi mundo. De alguna manera aprendí a amar ese mundo. Había algo que nos atraía, en este caso a los gays, a seguir congregándonos, a ser fieles. Incluso comenzó a gustarme la música de la iglesia, amábamos servir al Señor. Los jóvenes de aquel entonces, los adolescentes, fundamentalmente teníamos temor de Dios. Teníamos temor de Dios. Sí, la doctrina era horrible en el sentido de que nos prohibían todo era pecado, mirar la tele era pecado, no sé, tener teléfono era pecado. Pero aún así teníamos temor de Dios, no se nos ocurría pecar, no se nos ocurría meter la pata. Sabíamos que habíamos aceptado a Cristo de una vez para siempre. No teníamos un evangelio que dijera, te va a ir bien y vas a tener un auto del año, un 0 kilómetro. No pensábamos, ahora porque tienes a Cristo tienes que comprarte la casa, o vas a tener buena ropa, o te va a Dios bendecir en todo. No se nos predicaba eso, se nos predicaba de que venía la tribulación, de que los tiempos iban a poner difíciles, que Cristo estaba a las puertas. Sin embargo, había una fidelidad que no he vuelto a ver en mucho tiempo. Y muchas veces, ahora a esta edad, me pregunto si ese evangelio que heredé es el mismo que hoy estamos viviendo. Era horrible congregarse, aburrido, pero estábamos firmes porque habíamos descubierto algo que se fue perdiendo con los años, y este es el punto. ¿Qué es lo que se fue perdiendo? ¿Qué vimos que hoy la gente no ve? Para esto le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que le diga a tus hijos este domingo? Y Él me decía, quiero que los lleves a las Escrituras, a una cárcel en Filipos. Hay un episodio donde Pablo y Silas están en una celda, en lo más profundo de la celda, en la parte más baja, dice las Escrituras. Son los días en que las buenas nuevas eran noticias frescas. Todavía no había iglesias como esta. Y ahí hay dos tipos, Pablo y Silas, encerrados en una celda. Y el punto principal es que están cantando. Ellos dos están cantando. Están haciendo un evangelio subversivo, transformador, cantando. Antes que termine el día, el carcelero, el centurión romano que cuida las puertas, va a estar de rodillas, temblando y suplicándole a estos dos hombres, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? En cuestiones de unas horas, el carcelero rogará por la salvación. A lo que Pablo responderá de una manera sencilla, escueta y explícita: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, toda tu casa. Tal cual era el evangelio como yo lo abracé hace 43 años. En primera instancia no quiero hacer el evangelio más complicado que eso. Yo quiero conservar la profunda simplicidad de ese evangelio por todos los tiempos. Pero la pregunta del día es, ¿qué vio ese carcelero en Pablo y Silas para que él se postrara de rodillas? Ahora le voy a relatar los acontecimientos.
y dijera, quiero ser salvo, quiero lo que ustedes tienen. ¿Qué es lo que dio? ¿Qué tenía Pablo y Silas? Yo creo que Pablo y Silas son para él todo lo que los cristianos deberían ser en el mundo. Un olor grato, la fragancia de Cristo. Pero ¿a qué huele Pablo y Silas para que desesperadamente el carcelero anhele ese perfume? Esa es la pregunta, ese es el quid de la cuestión y el punto de inflexión esta mañana. Vamos a convenir algo. ¿Por qué estaban en esa celda los muchachos? Porque hay de los que pueden pensar, bueno, capaz que estaban presos porque hicieron un lío y se lo merecían, capaz que los agarró la migra o andaba sin papeles. No. Esto es así, Pablo y Silas están predicando. De pronto pasan por una ciudad, había una adivina, alguien que por lo menos hacía este oficio de adivinar el futuro. Podía ser una embustera o no, pero la Biblia dice que tenía un espíritu de adivinación. Y había dueños de esa mujer, porque la mujer era una esclava, que capitalizaban ese don. Entonces la mujer adivinaba el futuro y había alguien que cobraba. Era una suerte de trata de blancas, pero en tema de adivinación y no de sexo. Y esta mujer, cuando ve a Pablo y Silas, el espíritu inmundo que estaba en ella se subyugó. Y esta mujer decía, escuchen a estos hombres que predican al Cristo verdadero. Eso iba ella diciendo antes que ellos lleguen. O se ponía delante y decía, silencio, ellos tienen al Cristo verdadero. ¿Qué hace Pablo? Le molesta que esta mujer que dice que tenía un espíritu engañoso fuera delante de ellos. Y dice, no, al espíritu que está en ti que salga fuera. Y la mujer es liberada de la opresión demoníaca. Pero se le arma un lío a Pablo y Silas, porque los tipos que capitalizaban la adivinación de ella, los que cobraban por la adivinación de su esclava, se le pusieron locos porque les arruinó el negocio. Cuando les arruinó el negocio, lo fueron a denunciar a los magistrados. Estos dos están alborotando la ciudad. Y entonces, por reprender un espíritu y por hacer salva a una mujer de su opresión, Pablo y Silas van a dar con sus huesos en la cárcel. Y por eso, sin derecho a un juicio justo, sin mediar una apelación, fueron azotados, dice la palabra, en público, desnudados, flagelados, humillados y puestos en la cárcel. Si el carcelero sabe esto, sabe que son dos tipos inocentes. ¿Qué hace un inocente en la cárcel? Lo que harías tú y lo que hago yo. Yo no paro de gritar en toda la noche. Soy inocente, no soy yo no soy el hijo del Chapo. Yo empiezo a gritar, ¿no? Pero el carcelero ve dos hombres inocentes que tienen todo el derecho a maldecir y a murmurar, como inclusive los culpables que van a parar ahí. Y estos no están ni maldiciendo ni murmurando, estos están alegres. Dice, a eso de la medianoche, presten atención porque es muy importante, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantarle a Dios, y los otros presos los escuchaban. Yo digo siempre que el carácter se ve más por nuestras acciones que por nuestras reacciones que por nuestras acciones. La esencia se ve bajo presión. La esencia se ve cuando estás en una olla caliente. Un saquito de té, una bolsita de té, larga su mejor sabor o su peor sabor cuando está en agua caliente. Si no, solamente es un aroma, pero el sabor lo larga cuando está en agua caliente. Y el agua caliente son esas situaciones adversas que a veces nos tocan, que nos hacen pensar que Dios no es bueno si es que vivimos un evangelio raquítico. Miren, Dios nos sana de cáncer y decimos, Dios es bueno. Dios nos hace entrar a nuestro hijo a la universidad y decimos, qué bueno que es Dios. Uy, qué bueno que es Dios que no choqué. Qué bueno que es Dios que el seguro me pagó. Qué bueno que es Dios. Mi suegra no viene este verano. Qué bueno que es Dios porque me salieron los papeles. Pero si no te salen los papeles, si no entra tu hijo a esa universidad, si no consigues empleo, yo tengo una pregunta. No digo que estés feliz o estés triste. La pregunta es, ¿Dios sigue siendo bueno en los días de recesión o en los días de provisión? ¿Dios es el mismo Dios de las vacas flacas que el de las vacas gordas? ¿Es para ti el mismo Dios? Porque esto depende lo que luego creerá el carcelero, de cómo nosotros veamos a Dios. Romanos 8:28 dice, y todas las cosas a los que le aman les ayudan para bien, no algunas cosas, todas las cosas. O sea, dice, hay sucesos aislados que pueden ser malos, pero el resultado final es bueno. Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce un excelente peso de gloria. Esta tribulación momentánea de Pablo está hablando de los 80, 90 años de vida. Está diciendo, alguno de ustedes va a estar a lo mejor viviendo de prestado 80 años. Pero tranquilos, que es un parpadear comparado con la eternidad. Ninguno dice amén porque dice, yo no quiero que me toque eso, pero quiero que entiendan el punto. Si no, estaríamos diciendo que el que está confinado a pastillas para el colesterol,
el que todas las noches tiene que tomar una pastilla o inyectarse insulina o subirse a una silla de ruedas desde la cama, estaría condenado a que no tiene el evangelio verdadero. Y Pablo dice algo maravilloso que a veces se nos pasa por alto: yo he aprendido a contentarme cualquiera, ahora sí digan fuerte, cualquiera sea mi situación, cualquiera. Y dice Pablo: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todos estoy enseñado. Pablo dice, el contentamiento es una habilidad aprendida, practicada a propósito, como alguien que desarrolla la actividad de tocar el piano. El contentamiento no es el resultado de las circunstancias, es el resultado de un estilo de vida intencionado. Yo voy a estar contento, me va bien o me va mal. Entonces, una iglesia sólida, ¿cuál es? Aquella cuyo pastor les dice: vamos a orar para que tu estatus legal se arregle. Pero si se arregla o no se arregla, recuerda, Dios sigue estando en el trono y tú vas a ser fiel porque Él te compró con vida eterna. ¿Sí? Vamos a orar para que Dios te sane. Pero si Dios decide no sanarte, tú vas a alabar y adorar igual. Aprender a contentarte. Ahí es cuando algunos decimos: bueno, entonces que Dios me explique. Si Él me explica por qué estoy sufriendo, entonces yo lo voy a entender. Ahí es cuando yo digo que si crees que una explicación aliviaría tu dolor, tu esperanza no está en Dios, tu esperanza está en la explicación. Y Dios quiere que Él sea tu esperanza. Si vas a la tumba queriendo entender la razón del dolor, es que no confías en Dios. Las explicaciones son un sustituto de la confianza. Y tú dices: ¿por qué? ¿Por qué Dios no me sana y ya? Hay explicaciones que nos las dará de este lado de la eternidad y hay otras que entenderemos después. Pero si tu fuente de alegría es tu sanidad, si tu fuente de alegría, tu elixir de la juventud y de la alegría es tu prosperidad, el auto que conduces, la casa en la que vives, el día que tu fuente de la felicidad empiece a ir mal, tú dejas de estar alegre, te pones triste y Dios dice: ¿ves? Tenías idolatría en tu corazón. Tú dependías de lo que tenías, del auto que conducías, de la casa que vivías, de la ropa que vestías. Si la base de tu felicidad es tu vocación, tus relaciones, tu dinero, entonces sufrir te quita la fuente de alegría. Pero si tu fundamento es Cristo, te vaya como te vaya, si tu fundamento es el Señor, oigan esto, tú estás en una celda como Pablo y Silas y cantas. Si tu fundamento es real, tú te congregas como hace 43 años en una iglesia donde llueve más adentro que afuera, sin baño, embarrado hasta los ojos, y sin embargo cantas con una alegría que jamás he vuelto a ver en nuestra congregación. Nosotros hablamos de un Cristo, en nuestro caso los Gebel, que a mi mamá le había devuelto la vida eterna, a mi papá le había quitado el alcoholismo, los había hecho libres de adicciones, y eso era lo más importante. Él tenía que seguir trabajando de carpintero, mamás creando hijos. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, seguimos nosotros esperando una vez al año que papá cobrara un extra salario llamado aguinaldo para que comprara duraznos en almíbar. Teníamos ya a Cristo y compartíamos un durazno entre 4 personas. Teníamos a Cristo y había que salir a bombear agua para bañarse una vez cada semana. Teníamos a Cristo y cuando llovía se inundaba todo el barrio. Y decíamos: ¿cómo vamos a ir a la iglesia? Y en bote, hijo. No estaba en debate si se iba o no se iba. Porque nuestra alegría no estaba fundamentada en lo que teníamos, lo que comíamos o lo que conducíamos. Nuestra alegría era: Cristo nos salvó la vida, no íbamos al infierno y ahora cuando nos muramos nos vamos al cielo. Lo que pasaba del cielo para acá era extra, era la propina. Lo importante es que estábamos alegres, cantábamos en la celda. Y los prisioneros y el carcelero fueron testigos de 2 tipos así. El carcelero ve a 2 personas inocentes, flageladas, golpeadas, que están alabando a un Dios que todo dice que los abandonó. Él ve a 2 tipos alabando a un Dios que no tienen motivo para cantar porque no hay razón terrenal que lo justifique. Los golpearon, los desnudaron, los humillaron. Están en el fondo de la celda y cantan. ¿A qué le cantan si están peor que antes? Y eso es lo que lo asombra. Eso es lo que asombra al inconverso. Al inconverso no le asombra el evangelio bulímico de prospera para que tu vecino vea que en tu prosperidad tienes a Dios. Porque a lo mejor el vecino te ve que te compraste un auto y dice: qué sé yo, será narco. Cara tiene, pinta de narco tiene. Un día te mudas de casa y dice: que los vecinos vean, que los inconversos vean que prosperamos. Y no, dirás: se ganó la lotería. No es lo que le llama a los ateos la
atención ver nuestra prosperidad. Al ateo no le sorprende si terminaste los estudios. A lo que le sorprende a él es que vives en el mismo mundo que él, o quizás peor, y por alguna razón él piensa: ¿qué poder hay en el cosmos que este tipo, que no tiene razón para estar feliz, no deja de cantar? Todo el barrio donde yo vivía se sorprendía de que mi papá salía silbando. De la misma casita vieja y deshecha y viejita, él salía todas las mañanas, y eso era lo que sorprendía a los vecinos. Había una alegría que era sobrenatural. Es lo que pasa en los funerales, donde hay un hijo de Dios involucrado, tanto en la muerte como en los que sobreviven. Cuando viene un inconverso, el sitio mejor para predicar el evangelio es en un funeral, porque viene el ateo y piensa que te va a ver tirado arriba del cajón, destruido, y sin embargo te ve dolorido, lógico, pero entero. Y te dice: no entiendo, ¿dónde sacas tanta paz? Y tú le dices: ¿cómo no voy a estar en paz si sé que lo voy a reencontrar pronto? Lo voy a echar de menos, pero nos vamos a ver pronto allá en el cielo. Y eso es lo que dice: ¿qué persona, qué poder hay en el cosmos que ante la muerte, aún en la celda más oscura, sigue alabando a Dios, sigue glorificando al Señor? Eso es el corazón del evangelismo. ¿Por qué tus seres queridos no se convierten? Porque no te ven feliz, porque no te ven contentos. Los carceleros solo se sorprenden cuando ven alegría, cuando no hay razón terrenal para tenerla. Eso es lo que sorprende. Eso es lo que sorprende al carcelero. Hay dos tipos que no tienen por qué estar adorando y están adorando. Ahora, en algún punto de los acontecimientos, el carcelero se duerme, dice la Escritura, y de repente se despierta por un estremecimiento brutal, un seísmo, una suerte de mini terremoto, donde el terremoto abre la prisión y rompe los grilletes. Tiene que haber sido fuerte en la escala de Richter, tiene que haber sido 7.8, 8.2 mínimo. De repente todo se mueve, el carcelero se despierta, ve lo que sucedió, y como todo soldado noble que sigue al emperador, cualquier soldado noble de Roma sabía que si se te escapa un prisionero, directamente tu cabeza rueda por la arena antes del amanecer. La prueba está que cuando los ángeles liberan a Pedro de la cárcel, todos los guardiacárceles fueron ejecutados por el César o por el procónsul. Así que cuando él ve que las puertas de la cárcel se abren y él se despierta, ni se molesta en perseguir a los prisioneros, son muchos. Toma la espada, la desenvaina y está dispuesta a clavársela en un acto heroico, estoico. Y ahí Pablo grita: no te hagas daño. Todos estamos aquí. Todos. No dijo Pablo y Silas, los únicos dos bobos cristianos que nos quedamos. Los demás rajaron todo. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, pidió que alguien encienda una vela. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas y les rogó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué fue lo que ablandó el corazón? ¿Qué fue lo que lo estremeció? Yo creo que lo primero que lo estremece a él es ver dos personas inocentes, puras, piadosas, alabando en medio de la crisis. Ahí es lo primero que yo creo que le sorprende al carcelero. ¿Qué es lo segundo que le sorprende? Que cuando se va a quitar la vida, Pablo dice: no, estamos acá. ¿Qué le importa a Pablo y Silas la vida de un extraño? Y es más, la vida de su enemigo. Y es más, quizá ese fue el que lo azotó. ¿Qué haría un creyente anoréxico? Está bien que se mate, aleluya, te vas a arder en el infierno por haber tocado al Hijo de Dios. Si hay tantos creyentes que quieren ver arder a otros creyentes, imagínense el morbo que tendrán por ver arder a un centurión. Lo que le sorprende al centurión es una piedad, no solo que alaban a Dios en la oscuridad y en el fondo de la celda, sino cómo puede ser que estos tipos se preocupen por mí, que soy un simple soldado. Yo no le preocupo ni al procónsul, ni al Pilato, ni a César, que van a pedir mi cabeza de inmediato apenas diga que se escaparon los presos. ¿Cómo puede ser que yo a estos tipos les agrade o que les importe? Eso es lo que termina de convencer, transformar el corazón del carcelero para que diga: ¿qué hago para tener lo que ustedes tienen? Es que primero, tienen un poder que los hace alabar y adorar que él nunca ha visto antes. Segundo, una piedad que él no vio antes. De todos los milagros, el que más repitió Jesús estando en la tierra fue la curación de leprosos. Mientras que algunos opinan que lo importante era que le quitara las llagas, yo me atrevo a pensar que lo importante en esos leprosos era restaurar la capacidad de sentir de nuevo, porque la lepra en ese entonces era la pérdida del tacto. Los leprosos no podían sentir ni placer ni dolor.
Y vivir entumecido al mundo que te rodea es una manera peligrosa de vivir la vida, porque no sientes nada. Entonces Dios les da la capacidad de sentir. Es un regalo, te da el placer y el dolor. Y lo peor que le puede pasar a la iglesia es tener la lepra del entumecimiento, no sentir piedad por los que se pierden. Ahí es cuando la iglesia deja de crecer, ¿ven? Cuando uno deja de sentir dolor por las almas perdidas, hay sillas vacías, hay servicios que no se pueden realizar. Hay una historia allí en los libros de Josefo, es un historiador que, aunque su libro no aparece en el canon bíblico, pero aún así son historias verídicas, y una de ellas cuenta la de el centurión romano que metió a 50 cristianos en un lago congelado y les decía: nieguen a Cristo y lo sacaremos de ahí, nieguen a Cristo y lo sacaremos de ahí. Y uno a uno, cantando y cantando y cantando, se le iban estumeciendo se le ponían duros los miembros, las extremidades, las piernas, e iban muriendo congelados. Y el centurión se conmovía, le decía: nieguen a Cristo y lo sacaremos de ahí. Y ninguno negaba a Cristo, hasta que uno de ellos dijo: niego a Cristo, niego a Cristo, niego. Y entonces lo sacan, lo calientan junto a la fogata y, tal como le prometieron, lo envuelven en mantas y lo dejan regresar a casa. Pero no tardó mucho tiempo en que el centurión empieza a quitarse su ropa militar. Y alguien le dice: ¿qué hace? A lo cual él responde: yo voy a tomar el lugar del número 50, porque en toda mi vida de militar nunca, jamás he estado sirviendo a un Señor por el que valga la pena morir como esta gente. Nunca jamás conocí un poder tan grande que hace que ellos decidan morir. Este debe ser un poder más alto que el de Roma, por lo que hace que 50 justos decidan morir por una causa. Eso es lo que convierte a una persona. Eso es lo que hace que la gente diga: yo quiero estar ahí. Porque te hace cantar. Perdiste la casa y estás alegre. ¿Qué cara te vio el agente de bienes raíces cuando te dijo que ibas a perder la casa? ¿Qué cara vio en ti el gerente del banco? Tú me estás diciendo algo como: me estás pidiendo que sonríe así. Ay, perdí la casa. No. Lo que te estoy diciendo es que a lo mejor te pongas triste, pero que le digas: uy, qué pena, entonces no se puede hacer nada. Y bueno, Dios sabrá, Dios está al control, Dios sigue siendo bueno. Mi felicidad no depende del crédito denegado, el crédito aceptado, de la universidad a la que vaya o no. Mi felicidad, mi contentamiento es un estilo de vida intencionado. Yo soy feliz porque Él sigue siendo el Rey. Alguien tiene que decir: yo creo en ese Dios. Ahora, ya casi termino, pero vamos a seguir con la historia. Le dice Pablo: estamos todos aquí, todos. Otra pregunta que me llama la atención. La primera fue: ¿qué vio el carcelero, no? ¿Quién le predicó para que quisiera ser salvo? La segunda cosa que me llama la atención: ¿y los otros presos? Que son delincuentes. Tal vez hay narcotraficantes, hay abusadores, tratantes de blancas. ¿Por qué no se mandaron a mudar? Se abrió la cárcel, se rompieron las cadenas. ¿Y por qué Pablo y Silas dicen: estamos todos aquí? Si los otros presos no son discípulos, ¿por qué no huyen? ¿Cómo que se quedan todos paralizados? ¿Qué vieron ellos? En primer lugar, el guardia ve a hombres duros que, en contra de sus instintos más arraigados, no se mueven de allí porque escucharon a dos hombres cantar toda la noche. En segundo lugar, yo creo que cuando uno de los presos quiso escaparse, Pablo dijo: estamos todos acá. Él dijo: bueno, estamos todos acá. Y se quedó. Hubo un respeto entre los demás delincuentes que estaban allí. Porque, mi querido, si quieres respeto de los que no conocen al Señor, adora en medio de la tormenta, alaba en medio de la tribulación, y eso te dará respeto. Yo bendigo a las mujeres que tienen un piloto de tormenta en su casa. Bendigo a los hombres que tienen una mujer piloto de tormenta. Bendigo a los que tienen una iglesia cuyo pastor es un piloto de tormenta. Bendigo a aquellos que tienen un líder que permanece siempre tranquilo, sereno, y te dice: todo va a estar bien. Eso hace que la gente te respete más. Diga: no sé cómo se la va a arreglar, pero vamos a salir. El inconverso dice: yo quería escaparme, pero ante Pablo y Silas, que dice que todos estamos aquí. Lo más probable es que hubo una reunión de adoración aquella noche y que todo el mundo quiso ser salvo, porque un Dios así tú lo quieres tener para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos. ¡Aleluya! Ese es el secreto del evangelismo. ¿Cuántos dicen: yo creo en ese Dios? ¡Aleluya! Gracias por llegar hasta el final. Si esta palabra tocó tu corazón, te animo a seguir escuchando lo que Dios tiene preparado para ti en los siguientes videos. You don't have to be moving. You don't have to stay close. As long as you're somewhere out there,
that's enough for me. I don't need to hold you near me, don't need promises to keep. Just the thought that you are breathing somewhere in this world I see. Even if I'm not beside you, even if you never know, there's a quiet kind of comfort just in knowing you still glow. I don't need forever, I just need you to exist. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I won't chase you through the distance, won't disturb your chosen life. I'll just keep you in my silence, like a star that shines at night. Through the dark and through the blue, I still think of you. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I don't need to be your light, I don't need to cross your mind. All I need is just the truth that you're somewhere still alive. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone.